En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 6 del cuadernillo de ejercicios del tema 1 de Microeconomía 2. En el enunciado de este problema nos da una función de producción, Q igual a trabajo elevado a un medio por capital elevado a un medio, y nos dan los precios de los factores, salario, una unidad monetaria, tipo de interés 4. En el primer apartado nos piden que, teniendo en cuenta que el empresario se encuentra en el corto plazo y que la cantidad de factor fijo capital es 4, obtener la curva de costes totales a corto plazo, así como las de coste total medio, coste variable medio y coste marginal. Como se ha visto en teoría, partimos del problema de minimización de los costes totales a corto plazo, que vienen dados por la expresión de la ecuación de costes, que no es otra cosa que el producto de cantidades de los factores por el precio de cada uno de ellos, y esta minimización la hacemos sujeta a la restricción tecnológica que viene dada por la función de producción. La principal diferencia con la resolución del problema de minimización de los costes en el largo plazo es que aquí solo tenemos una incógnita, que es la cantidad de trabajo, ya que la cantidad de capital es fija, al ser el factor fijo, y nos va a venir dada, es una variable exógena. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la función de demanda condicionada, que en este caso solo habrá una función de demanda condicionada, que será la del factor trabajo. Para ello, partimos de la función de producción, en la que reemplazamos la cantidad fija de capital por 4, que es el dato que nos da el problema. Y entonces la función de producción nos va a quedar L elevado a un medio por 4 elevado a un medio, que es la raíz cuadrada de 4. Luego eso es Q es igual a L elevado a un medio por 2. Lo que queremos es obtener la función de demanda condicionada del factor trabajo, que nos informa de cuál es la cantidad de trabajo que hay que demandar, para lo cual tenemos que despejar L en función de todo lo demás. Lo primero que tenemos que hacer es el 2 que aparece multiplicando al trabajo, pasarlo al otro lado de la igualdad, nos quedará Q medios es igual a L elevado a un medio. Ahora tenemos que quitar ese exponente un medio que acompaña al trabajo, para lo cual lo que hacemos es elevar toda la igualdad por la inversa del exponente, por tanto elevar todo al cuadrado, y nos da la expresión de la función de demanda condicionada del factor trabajo, que es Q cuadrado partido por 4. A continuación, tomamos la expresión de la curva de costes totales a corto plazo, que viene dada por el producto de cantidades de los factores por el precio de los factores, y reemplazamos tanto el precio de los factores, el salario es 1, y reemplazamos también L por la cantidad de trabajo que nos viene dada por la función de demanda condicionada, que es Q cuadrado partido por 4, más el tipo de interés, que es 4, multiplicado por la cantidad de factor fijo, que es 4. Por lo tanto, nos queda que la expresión de la curva de costes totales a corto plazo es Q cuadrado partido por 4 más 16. Nos pide el ejercicio también obtener la curva de coste total medio a corto plazo. El coste total medio a corto plazo es el coste total por unidad de output. Luego solo tenemos que dividir la expresión del coste total a corto plazo por Q. Tomamos la expresión que hemos obtenido, Q cuadrado partido por 4 más 16, todo ello dividido por Q, y obtenemos que la expresión de la curva de costes totales medios a corto plazo es Q cuartos más 16 partido por Q. También nos piden la expresión del coste variable medio, que es el coste variable por unidad producida. Recordad que el coste total a corto plazo incluye dos componentes. El primer componente, el Q cuadrado partido por 4, es la parte variable, es el coste variable, depende de la cantidad producida, y 16 es el coste fijo. No depende de la cantidad producida, ya que es el coste asociado al factor capital, que es el factor fijo. Entonces, el coste variable medio será coste variable dividido por Q. Luego será Q cuadrado partido por 4 y dividido a su vez por Q. La expresión, por lo tanto, será Q cuartos. Y ya por último, el coste marginal, que representamos por CT' o también por CMG, es la variación del coste total a corto plazo ante una variación en la cantidad producida. En términos infinitesimales, eso es equivalente a hacer la operación matemática de la derivada del coste total a corto plazo respecto de la cantidad de output. Si derivamos el coste total, solo tenemos que derivar el primero de los términos, porque el segundo término, 16, es constante, luego su derivada será 0.
Luego esto es equivalente a hacer la derivada del coste variable respecto del output. Y tendremos esa derivada, será para nuestro caso 2Q partido por 4, simplificando nos queda Q medios. A continuación, el siguiente apartado nos pide que obtengamos la curva de costes totales, pero a largo plazo, así como las curvas de coste medio y coste marginal a largo plazo también. Para ello partimos del problema de minimización de los costes sujeto a la restricción tecnológica. La diferencia primordial que hay con el problema anterior es que aquí tanto trabajo como capital son incógnitas del problema. Y para resolver este problema habíamos obtenido en teoría dos condiciones. La primera condición establecía que la relación técnica de sustitución de capital por trabajo se tiene que igualar para minimizar los costes al cociente del precio de los factores. Sabemos que la relación técnica de sustitución es el cociente de las productividades marginales de los inputs. Y si reemplazamos cada una de las productividades marginales de los inputs, en este caso tenemos que la productividad marginal del trabajo será 1 medio por L elevado a 1 medio menos 1, por lo tanto menos 1 medio, y por K elevado a 1 medio, que en este caso al hacer la derivada parcial respecto del trabajo, el capital no varía. Y en el denominador tendremos la productividad marginal del capital, que calculamos como la derivada parcial de la función de producción respecto de la cantidad de capital. Y tendremos 1 medio por L elevado a 1 medio, que en este caso se mantiene constante, al ser la derivada parcial respecto del capital, y multiplicado por el capital elevado al exponente original, 1 medio menos 1. Eso es menos 1 medio. Y todo ello igualado al cociente del precio de los factores, que es salario, una unidad monetaria, dividido por 4, el tipo de interés. En la parte izquierda de la igualdad ya observamos que en el numerador y en el denominador aparecen 1 medio, por lo tanto se simplifican. Y también podemos poner en el numerador las cantidades de capital. Lo que hacemos es pasar K elevado a menos 1 medio que está en el denominador, lo podemos pasar al numerador cambiando el signo del exponente. Por lo tanto nos quedará arriba K elevado a 1 medio por K elevado a 1 medio, que es un producto de potencias de la misma base. Luego sumamos los exponentes, nos quedará K elevado a 1 medio más 1 medio. Luego K elevado a 1. De la misma manera, podemos pasar L elevado a menos 1 medio que aparece en el numerador al denominador cambiándole el signo al exponente. Y tendremos L elevado a 1 medio por L elevado a 1 medio, que es de nuevo el producto de potencias de la misma base. Sumamos los exponentes, L elevado a 1 medio más 1 medio, L elevado a 1. Nos queda, por lo tanto, en el lado izquierdo de la igualdad K partido por L, y en la parte derecha el cociente 1/4. A continuación obtenemos la expresión de la trayectoria de expansión, o bien despejando K en función de L, o bien L en función de K. Aquí, para luego simplificar los cálculos y evitarnos tener fracciones, obtenemos la trayectoria de expansión como L igual a 4K en función de K. Ahora tomamos la segunda condición de equilibrio, la segunda condición para la minimización de los costes, que viene dada por la restricción tecnológica, por la función de producción. Y reemplazamos en este caso L por la expresión que hemos obtenido de la trayectoria de expansión. Luego nos quedará que Q, el output, es igual a L, que es 4 por K, todo ello elevado a 1 medio, y por K elevado a 1 medio. Desarrollando esta expresión tendremos 4 elevado a 1 medio, que es 2, por K elevado a 1 medio y por K elevado a 1 medio, que es el producto de potencias de la misma base, sumamos los exponentes. Y nos quedará que el output es igual a 2 por K. Lo que queremos obtener es la función de demanda condicionada del factor capital. Y lo que hacemos es despejar capital, cantidad de capital, en función de todo lo demás. Por lo tanto, la expresión de la función de demanda condicionada del factor capital nos queda como Q medios. Para obtener la función de demanda condicionada del factor trabajo, lo que hacemos es tomar la expresión de la trayectoria de expansión que hemos obtenido, L igual a 4 por K, y reemplazamos la función de demanda condicionada del factor capital, que es Q medios, por lo tanto nos quedará 4 por Q medios, luego 2Q es la expresión de la función de demanda condicionada del factor trabajo. A continuación, lo que nos pide el problema es obtener la curva de costes totales a largo plazo.
para lo cual lo que hacemos es tomar la expresión de la ecuación de costes, que es el producto de las cantidades de los factores que vienen dadas por las funciones de demanda condicionadas de dichos factores, multiplicadas por los precios de los factores. Tenemos el salario, que es 1 multiplicado por la cantidad de trabajo, que viene dado por la función de demanda condicionada que acabamos de obtener, 2Q, más el tipo de interés, que es 4, multiplicado por la función de demanda condicionada del capital, que es Q medios. Operando, tenemos 2Q más 2Q, luego 4Q. El coste total medio a largo plazo es el coste total a largo plazo por unidad producida. Luego lo que hay que hacer es dividir coste total a largo plazo por la cantidad de output, Q. Y si dividimos 4Q entre Q, nos queda 4. Fijaros que ahora hemos obtenido que el coste medio es constante. Luego va a ser una recta horizontal. Y de la misma manera el coste marginal, fijaros que al calcular la derivada del coste total a largo plazo respecto de la cantidad de output, al hacer la derivada de 4Q respecto de Q nos queda también 4. El coste marginal es igual a 4, es constante y es igual al coste medio a largo plazo. En el siguiente apartado, lo que nos pregunta es: ¿la empresa incurrirá en mayores costes a corto plazo o a largo plazo si quiere producir las siguientes cantidades de output? Q igual a 4 y Q igual a 12. ¿Y por qué? Bien, a priori ya con lo que sabemos de teoría, somos capaces de deducir que a corto plazo los costes tendrían que ser siempre mayores a corto plazo que a largo plazo, excepto en un caso, que es el que veremos en el siguiente apartado. Pero en principio los costes a corto nos tendrían que salir siempre superiores a los costes a largo. Nunca inferiores, eso seguro. En todo caso pueden llegar a ser iguales. Si Q es igual a 4, para obtener el coste a largo y a coste a corto mínimo para producir esa cantidad, lo que hacemos es tomar las curvas de costes que hemos obtenido. En el corto plazo, la curva de costes totales a corto plazo y reemplazamos la cantidad. Hayamos obtenido la expresión Q cuadrado partido por 4 más 16. Reemplazamos Q por 4 y nos queda 4 al cuadrado dividido por 4 más 16. Esto es lo mismo que 4 más 16, luego 20 unidades monetarias es el mínimo coste al que podemos producir 4 unidades de output en el corto plazo. Para calcular ese mínimo coste, pero en el largo plazo, tomamos la expresión de la curva de costes totales a largo plazo, que viene dada por la expresión 4Q en nuestro problema, y reemplazamos la cantidad Q igual a 4, luego 4 por 4, 16 unidades monetarias, es el mínimo coste al cual podemos producir a largo plazo esa cantidad Q igual a 4. Fijaros que obtenemos que el coste total a corto plazo es mayor que el coste total a largo plazo de producir esa cantidad Q igual a 4. Si hacemos lo mismo para la cantidad Q 12 unidades físicas, reemplazando en la curva de costes totales a corto plazo, nos quedarán 12 elevado al cuadrado partido por 4 más 16. 12 elevado al cuadrado es 144, dividido por 4 es 36, más 16. 52 unidades monetarias es en este caso el coste mínimo al que podemos producir a corto plazo o 12 unidades físicas de output. Y a corto plazo tomamos la expresión 4Q y reemplazamos Q por 12, luego 4 por 12, que es 48 unidades monetarias. De nuevo, obtenemos que los costes totales a corto plazo para producir 12 unidades de output son mayores que los costes totales a largo plazo. Y en el siguiente apartado nos pregunta: ¿habría algún nivel de producción para el que el coste a corto plazo y a largo plazo coincidieran? ¿Y cuál? Pues sí, en teoría hemos visto que siempre hay un punto en el cual el coste total a corto plazo y el coste total a largo plazo van a coincidir. ¿Y ese punto cuál va a ser? Pues va a ser aquel caso en el que la cantidad de capital fija coincida exactamente con la cantidad óptima que nos dice el problema a largo plazo que tiene que demandar el empresario de capital. Luego es el caso en el que las cantidades de capital coincide la cantidad de capital fijo con la cantidad óptima de capital a demandar en el largo plazo.
Y eso ocurre cuando se igualan las dos ecuaciones, coste total a corto plazo con el coste total a largo plazo, en ese punto en el que coinciden ambas curvas. Por lo tanto, tenemos q cuadrado partido por 4 más 16, que es el coste total a corto plazo, se tiene que igualar a 4q. Si lo primero que hacemos para resolver esta igualdad es, aparece dividiendo por 4, multiplicamos todo por 4, nos quedará q cuadrado más 16 por 4, que es 64, es igual a 4 por 4, 16q. Pasamos este 16q al otro lado de la igualdad y nos quedará una ecuación de segundo grado, q cuadrado menos 16q más 64 igual a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado, nos quedará q igual a 16, porque es menos b, el parámetro que acompaña a q, más menos la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, b cuadrado, menos 4ac, que es 4 por 1 y por 64. Y todo ello dividido por 2a, por lo tanto 2. Operando tenemos que dentro de la raíz 16 al cuadrado es 256 y 4 por 64 es 256, luego nos queda la raíz de 0, que es 0, luego nos queda 16 partido por 2, que es 8. En el caso en el que el output a producir sean 8 unidades físicas del bien, coincidirán los costes totales a corto plazo y los costes totales a largo plazo. Podéis comprobar que para esta cantidad, si reemplazáis en las ecuaciones de los costes a corto y a largo plazo, tenéis que obtener que son las mismas cantidades, los mismos importes, y también si reemplazáis en las funciones de demanda condicionadas de los factores, obtendréis que se obtienen las mismas cantidades a demandar de los factores. Y por último, el problema nos pregunta cuál es el nivel de producción máximo que a largo plazo podría alcanzar con un presupuesto de 160 unidades monetarias. Y a corto plazo, y también nos pregunta qué combinación de factores debería utilizar en cada uno de los casos. Vamos a responder en primer lugar a la primera de las preguntas. ¿Cuál es el nivel máximo de producción a largo plazo si tiene un presupuesto de 160 unidades monetarias? Pues eso quiere decir que lo que nos vamos a gastar son 160 unidades monetarias. Esto se tiene que igualar al coste total a largo plazo. Reemplazamos la expresión del coste total a largo plazo, que es 4q igual a 160. Despejamos q, que es q igual a 160 partido por 4, que es 40. Esa es la cantidad máxima de output que vamos a poder producir a largo plazo si disponemos de un presupuesto de 160 euros o 160 unidades monetarias. Y a corto plazo, pues lo mismo. Este coste total a corto plazo tiene que ser igual a esos 160 unidades monetarias que tenemos de presupuesto. Reemplazamos la expresión de la curva de costes totales a corto plazo, que es q cuadrado partido por 4 más 16, y va a ser igual al presupuesto del que disponemos, 160 unidades monetarias. Pasamos el 16 al otro lado restando, luego nos queda 144, multiplicamos por 4, 576, y despejamos q cuadrado y nos quedará q igual a más menos 24, en este caso como las cantidades tienen que ser positivas, q igual a 24. Esa es la máxima cantidad de output que vamos a poder obtener en el corto plazo si tenemos un presupuesto de 160 euros. Y ahora para responder tanto en el largo como en el corto plazo, cuál es la cantidad que vamos a utilizar de inputs, pues vamos a las funciones de demanda condicionadas de cada uno de los factores y reemplazamos por q igual, en el caso de largo plazo, por q igual a 40. La expresión de la función de demanda condicionada del factor capital que habíamos obtenido en la transparencia anterior era q medios, reemplazamos q por 40 y nos quedará 20 unidades físicas del capital. Tenemos que demandar para poder producir 40 unidades minimizando el coste. De la misma manera, la cantidad de factor trabajo óptima nos va a venir dada por la función de demanda condicionada 2q, en la que reemplazamos ese q por la cantidad de output 40. 2 por 40, 80. Tenemos que demandar 80 unidades físicas de trabajo para poder producir 40 unidades de output minimizando el coste. Y en el corto plazo, daros cuenta primero que la cantidad de capital es fija, por lo tanto no hay función de demanda condicionada. La cantidad de capital va a ser 4 unidades físicas sí o sí. Solo tenemos que calcular la cantidad del input trabajo que tenemos que contratar.
y aquí la función de demanda condicionada que habíamos obtenido del factor trabajo en el corto plazo era Q cuadrado partido por 4, reemplazando la cantidad Q por 24, tenemos 24 al cuadrado partido por 4, que es 576 partido por 4, luego 144 unidades físicas de trabajo tenemos que demandar para poder producir 24 unidades de output en el corto plazo y minimizar los costes de producción.